Esta es la segunda y última parte del video publicado sobre la Revolución de Mayo e Independencia Argentina. Les dejo el enlace a la primera parte por acá arriba, al final de este video, o pueden entrar en mi canal y buscarlo. Recuerden que esto es simplemente una breve introducción al tema. Comencemos. En el video anterior mencioné casi a lo último la caída de Fernando VII, la cuestión de la lealtad, pero también la Junta de Sevilla, quienes actuaron en España en consecuencia de la inminente ocupación francesa. Durante ese breve tiempo que va de 1808 a 1810, las tensiones crecen. En el transcurso de una semana antes del ya conocido 25 de mayo, llega la noticia a Buenos Aires de que la Junta Suprema ha caído. Brevemente diremos que la Junta Suprema incluía a la Junta de Sevilla, ya que se había incorporado a esta. La Junta Suprema también se conoce como Consejo de Regencia de España e Indias. El panorama ahora era muy distinto. José Bonaparte reinaba sobre la totalidad de España. La resistencia no pudo contra los franceses. Recordemos que en el virreinato del Río de la Plata se encontraba a cargo el virrey Cisneros, quien ante esta noticia pide que se siga reconociendo la lealtad de España. Sin embargo, los criollos no se hicieron esperar y ya para el 22 de mayo concretaron una reunión a cabildo abierto, en donde básicamente se discutió sobre la continuidad del virrey en el cargo. Había bandos que querían que Cisneros continuase y otros muchos que no. Del bando español, podríamos decir que una de las autoridades que más defendía la posición de que no debían producirse cambios fue el obispo Lué. Del bando criollo, que no reconocía la autoridad de la Junta Suprema y que pretendían crear una junta de gobierno integrada por criollos, fue Juan José Castelli. Los criollos son quienes terminaron ganando la votación, más precisamente la fórmula propuesta por Cornelio Saavedra, quien decía que el cabildo tomaría el poder hasta la formación de una junta de gobierno. El tema es que luego se presentó un cabildo con el virrey Cisneros al mando, a lo cual todos terminaron enojados y por la noche del 24 de mayo, Castelli y Saavedra le exigen la renuncia a Cisneros, argumentando, entre otras cosas, una revuelta popular. El 25 de mayo, finalmente, queda conformada la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor Don Fernando VII, comúnmente conocida como Primera Junta de Gobierno. La misma estaba formada por Saavedra como presidente y luego Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu y Larrea como vocales y finalmente Paso y Moreno como secretarios. Ahora, como hemos visto en el video anterior, la Revolución de Mayo fue todo un proceso. Todos esos antecedentes que hemos tratado nos llevaron a este punto. Pero lejos de terminar, recién comienza. En términos de corto plazo, si uno se pone a analizar lo acontecido, pareciera que mucho no sucedió. De por sí, vean el nombre de la Junta Provisional, la misma es el nombre de Fernando VII. Entonces, ¿qué tiene de revolucionario estos actos si todavía se sigue siendo leal a España? Bueno, esto es la otra cara del proceso revolucionario, que debe pensarse a largo plazo y que culmina entre 1816 con la Declaración de Independencia y 1820 con el Tratado del Pilar. Veamos un poco a grandes rasgos de qué va todo esto. Antes que nada, vamos a tratar algunas de las cuestiones que surgieron con esta primera junta. Luego nombraré a los triunviratos y otra junta, pero no me meteré de lleno a ver qué sucedió en cada una. Eso sería mucho más específico y si quieren puedo hacer un video aparte, pero los invito a investigar por su cuenta lo acontecido en cada una. Una de las consecuencias más importantes, si no la principal, de la conformación de la primera junta fue el separarse del Virreinato del Río de la Plata. Ahora la conformación del territorio pasaba a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata. Ojo, esto no quiere decir que dejó de existir el virreinato de un día para el otro, pero con este acto político se inicia el proceso de independencia, ya que la autoridad de la primera junta no se reconocerá en todos lados y poco a poco lograrán ese reconocimiento. Además de esto, también se creó la Gaceta de Buenos Aires, diario que sería utilizado como propaganda política. Se fundó la Biblioteca Nacional, que primero se conocería como Biblioteca Pública de Buenos Aires, cuyos primeros materiales fueron donados, entre otros, por Belgrano. Y también se fomentaría la educación primaria. Estos son solo algunos de los actos de la primera junta, pero volvamos al más importante, la relación con el resto del virreinato. Se invitó a los cabildos del interior a que enviaran sus diputados, pero la resistencia era inminente. Montevideo, Asunción, Córdoba y Mendoza no reconocían a la Junta de Buenos Aires. El problema ahora era político y también económico. Algunos simplemente querían una transferencia de poderes de españoles a criollos y ya. Moreno, por otro lado, buscaba organizar o sentar las ideas de una política y economía más liberal a través de la redacción en el periodo de la Gaceta de Buenos Aires. Por otro lado, comienza también un largo periodo de enfrentamientos, de guerra, que desembocarán en la independencia. El enfrentamiento se daba más que nada entre provincias del interior o fuerzas españolas, conocidas como realistas, del Virreinato del Perú, contra Buenos Aires, quien luchaba por buscar la hegemonía del territorio.
Dentro de la primera junta había dos líneas de seguidores, los que estaban con Saavedra, quien, a grandes rasgos, no mostraba indicios de querer cambiar demasiado el vínculo con España, y los que estaban con Moreno, quien en teoría buscaba hacer un cambio más profundo en la sociedad bajo una línea más democrática. En ambos se puede ver quizás el comienzo de lo que sería la lucha entre ideales más federalistas, por línea de Saavedra, contra los unitarios, más por línea de Moreno. Pero tomar esto con precaución. No estoy diciendo que se las deba catalogar bajo esa etiqueta que luego será un problema latente en el proceso de conformación del Estado. Solo digo que puede arrastrarse un posible origen o pensamiento. El 18 de diciembre Moreno presenta su renuncia pero es rechazada. En esa fecha también se conforma la Junta Grande, quien luego envía a Moreno hacia Europa en una expedición, pero este fallece en alta mar. Para septiembre de 1811, la Junta Grande es reemplazada por el primer triunvirato, el cual funcionaba como un poder ejecutivo integrado por 3 miembros. Recordemos que mientras hay enfrentamientos militares por todos lados, Belgrano es uno de los que más lucha y que en 1812 alza por primera vez lo que luego sería la bandera argentina para diferenciarse de los enemigos. Por otro lado, también tenemos a San Martín, otro de los que más van a influir en todo este proceso independentista, que por aquel año se encontraba preparando militarmente a los granaderos. El segundo triunvirato se da para octubre de 1812. Bajo este triunvirato se darán pasos muy importantes en pos de la independencia. En 1813 se convocará a la Asamblea General Constituyente. Esta fue un congreso de diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata que, entre tantas cosas, dio paso a una serie de reformas que impactarían en la sociedad. Se eliminó la imagen de Fernando VII de las monedas y documentos oficiales, se declaró el 25 de mayo como fecha festiva, también se declaró la libertad de vientres, hecho muy importante, es decir, los hijos de las esclavas eran libres, no esclavos. También se suprimieron los títulos de nobleza, se abolió la Inquisición, se proclamó la libertad de prensa, se declaró el principio de soberanía del pueblo y se mandó a componer un himno nacional que es el escrito por Vicente López y Planes. Si pueden, les recomiendo leer la letra entera del himno nacional y hacer o investigar un análisis sobre la misma, ya que es muy interesante. Si esto les llama la atención, puedo hacerles un video especial sobre esto. Volviendo al proceso revolucionario e independentista, recordemos que no estoy nombrando todos los enfrentamientos que tuvieron lugar por esos años. Sin embargo, tengan en cuenta que no todos son victorias. Por ejemplo, en 1813, Manuel Belgrano perdía una batalla en el norte, lo cual significaba un golpe moral, social y político de la revolución. En 1814 se crea el Directorio Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, siendo ahora la facultad ejecutiva unipersonal. Durante los años siguientes, la situación fue un poco crítica. Con mucho sacrificio de militares como San Martín, el proceso de independencia siguió adelante. Alvear, quien fue director supremo, buscaba más una línea de ayuda exterior, precisamente de Gran Bretaña, pero la cual tendría grandes costes, por supuesto. Bajo esta situación caótica, en 1814, Fernando VII regresa al trono de España. Obviamente los españoles buscaban perpetuar su lealtad, que, recordemos, aún se mantenía en teoría, pero que, por lo visto, todos estos acontecimientos apuntaban a separarse de ese poder. En 1816 se reúnen los representantes de varias provincias en el Congreso de Tucumán y para validar de una vez por todas la línea por la cual venían luchando, declaran el 9 de julio romper todo vínculo con los reyes de España y conformar una nación libre e independiente. De esta forma, el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata se independiza de España, por lo cual es importante entender, ya que en el video pasado he nombrado por ejemplo a la Revolución Francesa como una influencia a todos estos estallidos que se dan por aquellos años, que la Revolución de Mayo no es una revolución burguesa, como lo fue la francesa, es una revolución más bien anticolonial, la cual se da en un proceso en un periodo de tiempo bastante amplio, digamos. Volviendo al resumen, también vale destacar que durante estos años las luchas no solamente se dan contra los realistas, sino que las provincias del interior tampoco quieren reconocer a Buenos Aires como unidad política superior, digamos. Esto es la lucha entre las tendencias centralistas que proponían a Buenos Aires como el centro organizador de todo, básicamente, y las tendencias federalistas que abogaban por más una unión de provincias, podría decirse, a muy grandes rasgos. Las luchas, sin embargo, continúan. No es ni de cerca el fin de la conformación del Estado argentino, sino más bien el comienzo de todo un proceso que recién culminará aproximadamente en 1880. Desde la Declaración de Independencia hasta 1820 tendremos otros acontecimientos y cuestiones importantes, como por ejemplo el cruce de los Andes, pensado por San Martín, y la lucha por la independencia de otras regiones. También el directorio se irá debilitando y la lucha entre provincias y Buenos Aires se irá acrecentando. San Martín trataría en vano de promulgar ideas independentistas, pero no en pos de una Argentina como la que hoy conocemos. Él nunca conoció algo así, sino más bien a lo que él llamaba una patria grande, es decir, una especie de toda Latinoamérica unida, una aspiración a algo más que lo que terminó resultando. Como bien dije, las luchas internas entre unitarios y federales irán creciendo.
Esto tendrá un quiebre en 1820, cuando las fuerzas unitarias porteñas sean derrotadas. Ese mismo año se firmará el Tratado del Pilar, entre Zarratea, gobernador provisional de Buenos Aires, y los federales, Estanislao López y Francisco Ramírez. Con este tratado se buscará dar fin a las ideas unitarias y proclamar la unidad nacional y el sistema federal. Sin embargo, lejos estaríamos aún de acabar con la lucha entre unitarios y federales. Y así llegamos al final de este resumen. Espero que te haya servido. Al final del video anterior, te dije que te iba a nombrar algunos autores para que puedas siquiera comenzar con una investigación propia sobre estos acontecimientos. Autores que te pueden servir son José Luis Romero, la compilación de autores publicados en el tomo 3 de Nueva Historia Argentina, ambas fuentes que utilicé para este video. También, ya más especializado, puedes leer a Alperín Dongui, Marcela Ternavasio, Milcíades Peña, Walton Saldi y bueno, muchos otros autores que te encontrarás a medida que expandas estas búsquedas. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.